Como introducción tenemos que la ultrasonografía es el examen de elección para diagnóstico de disrafismo espinal cerrado en pediátricos, ¿sí? Más que todo en un grupo etario bien específico, como los menores de 3 meses, ya que proporcionan una mejor ventana acústica al tener los elementos posteriores sin una completa osificación o sin osificación, ¿sí? Es la indicación para la solicitud de procedimiento, principalmente la presencia de un hoyuelo sacro atípico, que no siempre es el elemento suficiente para considerarlo. Respecto a los aspectos técnicos que nombraba el artículo, tenemos que se emplea principalmente transductores de matriz lineal de alta frecuencia, entre 10 y 18 MHz, donde tenemos dos tipos de ventana que podemos aprovechar. Antes de los 3 meses tenemos que la ventana, está la ventana transespinosa, ¿sí? Y después de los 3 meses se recomienda la ventana parasagital, ¿sí? La posición del paciente deseada es de cúbito prono o lateral, ¿sí? Además de recomendar el uso de una almohadilla debajo de la pelvis para elevar lo que son los glúteos y la flexión de las rodillas, que la mamita o el familiar del paciente nos va a colaborar para realizar esta maniobra. El uso de la almohadilla gel principalmente en casos de yuelo sacro es útil para detectar lo que son los senos dérmicos espinales. Acá en este conglomerado de imágenes podemos observar una vista de la columna, ¿sí? Del canal raquídeo y los cuerpos vertebrales de L1 a S1, ¿sí? Y la porción terminal de lo que ya es el coxis y el hueso sacro. Tenemos acá en este gráfico in vivo, en esta foto in vivo, la técnica, la forma adecuada de emplear el transductor. Se recomienda comenzar desde la parte inferior del sacro o del hoyuelo sacro hasta la parte superior de toda la columna, recorriendo toda la columna en un plano longitudinal para sagital y devolverse de superior a inferior en un plano transverso para una mejor visualización de las estructuras y un estudio óptimo. En esta imagen de ecografía bidimensional podemos observar lo que es la columna y podemos observar lo que es una visión de un tracto pseudosinusal, ¿sí? Mejor optimizado, la misma visualización con el uso de una almohadilla gel. Para el proceso de evaluación tenemos que tener en cuenta dos principales conceptos. El primero, la estructura a evaluar y el segundo, los reparos anatómicos. Principalmente en estructuras para evaluar, vamos a ver que las principales son lo que comprende el cono medular, el saco tecal, perdón, las lesiones intraespinales, lo que son la visualización de lesiones quísticas, la evaluación del filum terminal, la pulsatilidad y el canal ependimal. Y de reparos anatómicos tenemos que debemos visualizar lo que son la unión de L5S1 y además de tratar de identificar la última costilla a nivel de T12 en algunos pacientes, principalmente neonatos, puede llegar hasta T13. Puede haber un área que se confunda hasta con una prolongación de los cuerpos vertebrales hasta T13. Tenemos que también la terminación del saco tecal hasta nivel S2, ¿sí? Y la identificación del coxis. Tenemos en este seriado de imágenes, primariamente, una ecografía bidimensional de lo que es la base de inclinación, el ángulo de inclinación entre el E5, S1, que nos sirve como primer punto de referencia, donde vemos los cuerpos vertebrales, la inclinación que se ve entre y lo que es el contraste entre los cuerpos vertebrales lumbares, ¿sí? Que conforman la columna lumbar, y la unión con el sacro, que tiende a elevar hacia posterior, que se eleva hacia posterior. Tenemos lo que es también la referencia en la otra imagen del saco tecal, que llega hasta S2, y comienza a dividirse en lo que es la cauda equina. Con la terminación del filum terminal y la cauda equina. Tenemos también adyacente lo que es el coxis no osificado, que también nos sirve como ventana acústica para alteraciones a este nivel, y un gráfico que nos define mejor lo que deseamos ver y el punto de referencia a tener en cuenta. Donde básicamente a nivel de los cuerpos vertebrales, ¿sí? Hasta la unión del E5S1, tienen una forma cúbica, ¿sí? Y lo que es el sacro en su proceso de osificación
ya una forma ovalada. Respecto a la anatomía, nosotros hay que identificar este seriado de estructuras, lo que es el canal ependimario, lo que es el canal epidural, ¿sí? Que contiene líquido cefalorraquídeo, principalmente posterior, lo que es el saco dural, ¿sí? Lo que es el saco dural adyacente y que se encuentra entre los cuerpos vertebrales, ¿sí? Y el canal epidural, ¿sí? Donde se posiciona lo que es la médula espinal, ¿sí? Que en otro seriado de imagen podemos observar lo que es el proceso de no osificación todavía ni conglomeración, lo que son, ni unión de lo que son los cuerpos, los elementos posteriores vertebrales que nos sirven como ventana acústica. Tenemos en un plano transversal, en ecografía bidimensional, lo que es la referencia del cordón espinal, ¿sí? Y las láminas. Las láminas. Y en la siguiente imagen de ecografía bidimensional en plano transversal, lo que son los tractos nerviosos y el conglomerado de los mismos. Además de la no osificación del proceso espinoso. Sí, una mejor referencia acá en esta imagen en plano longitudinal, ¿sí? Donde tenemos el cordón espinal, el cono medular hasta su terminación, principalmente a nivel de L2, ¿sí? Que se dispone sobre L2, y el filum terminal, que es la prolongación de la misma que se continúa en los demás cuerpos vertebrales, hasta su base final de S1. Respecto al cono medular, tenemos que hay varios puntos de referencia. Acá tenemos en esta primera imagen de ecografía bidimensional, en plano transversal, lo que es su terminación, ¿sí? Su terminación a nivel que tiene como punto de referencia los bordes interpolares, o sea, de los órganos renales. Y en esta imagen adyacente lo que son los tractos nerviosos, ¿sí? Las fibras nerviosas. Además de la imagen inferior que podemos observar, que es la prolongación de lo que es todo el complejo del canal espinal, la médula espinal y la mejor caracterización de lo que es el cono medular a nivel de L1, L2 y los cuerpos vertebrales. Respecto a la pulsatilidad, tenemos que es el movimiento que nosotros podemos identificar, ¿sí? A nivel de lo que es los componentes del área espinal, ¿sí? Del canal medular, donde vemos que las principales estructuras que se evalúan en esta área son la médula espinal, el filum y la cauda equina. Tenemos que identificar que estos son criterios, la presencia y movilidad a este nivel es un criterio de ausencia de cordón atado, pero hay que tenerlo en cuenta también en cuanto a neonatos, que puede haber una disminución fisiológica de este movimiento, ¿sí? En estas imágenes de ecografía bidimensional con movimiento podemos observar el movimiento habitual, valga la redundancia, de estas áreas, ¿sí? Acá en un plano longitudinal y en un plano transversal. Tenemos también un empleo de áreas de escala de grises, ¿sí? Donde podemos identificar que se caracteriza por presentar un seriado de movimientos oscilatorios, movimientos oscilatorios intermitentes, ¿sí? Que también nos sirve como criterio de pulsatilidad positiva. Tenemos también la evaluación del filum terminal, acá como podemos observar en esta imagen longitudinal, que se denota como una banda fibrosa, que es una extensión, esta es una extensión de lo que es del cono medular hasta la parte terminal, ya para comenzar lo que son las fibras nerviosas a este nivel, ¿sí? Acá principalmente caracterizado, no debe ser mayor de 2 milímetros, ¿sí? En caso tal, deberíamos descartar otro tipo de patología en caso de aumento del grosor de esta misma estructura. Acá mejor caracterizada en la ecografía bidimensional, ¿sí? Del filum terminal, como podemos observarla. Respecto al canal ependimario, tenemos que es un conjunto de
de una laminilla, de un área de canal que contiene células potenciales madres, potenciadas madres neuronal, de tejido neuronal, ¿sí? Que se localiza principalmente hacia anterior de lo que es el canal medular, ¿sí? Acá podemos observarla como una pequeña banda ecogénica, ¿sí? Que en la otra imagen podemos ver la intermitencia misma debido a la sombra acústica por el proceso generado, a la sombra acústica posterior por el proceso generado de los cuerpos vertebrales que comienzan a osificarse, que se caracterizan mejor en menores de 3 meses por esta evidencia, que no son tan demarcadas lo que son la misma sombra o artefacto que se puede generar para una mejor evaluación. Respecto a los cuerpos vertebrales, nosotros tenemos que hay se disponen de manera cúbica, ¿sí? Y durante su proceso de formación nos permite caracterizar principalmente lo que es el área coxal, que son ovaladas. Es importante su caracterización, como podemos observar en este seriado de imágenes, debido a que la ausencia de imágenes ovaladas posteriores a lo que nosotros referenciamos como L5 puede identificarnos lo que es la ausencia de coxis y principios patológicos por defecto de los núcleos de osificación en esta área, ¿sí? Como podemos observar en esta imagen de ecografía longitudinal, bidimensional. Acá tenemos también lo que es una alta localización que nos sirve el punto de referencia de los cuerpos vertebrales que nos identifican una baja o una alta localización del cono medular, de lo que es el cono medular. Acá referenciado en esta imagen longitudinal de ecografía bidimensional, que finalmente se complementa, se sugiere en el artículo complementar con estudios de resonancia. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen de resonancia magnética, ¿sí? Ponderada en T2, en plano coronal, donde vemos la ausencia del hemisacro izquierdo, ausencia de un hemisacro izquierdo, y lo que es la regresión de la cauda equina, ¿sí? La cauda equina, que primariamente se caracterizó por ecografía y se diagnosticó por resonancia. Acá en un plano que la podemos ver mejor en lo que es un plano sagital de la resonancia magnética en T2. Respecto a las variantes anatómicas que toca tenerla muy en cuenta, tenemos lo que son el aumento del diámetro del canal ependimario, ¿sí? Como podemos observar en esta imagen de ecografía en plano longitudinal, ¿sí? Donde vemos un aumento del espacio de ese canal. El espacio de este canal no debe ser mayor de lo que son 2 milímetros, ¿sí? Que tiene un aspecto ovalado, según se describe en el artículo, ¿sí? Un aspecto ovalado, y cuyas medidas acá mejor referenciadas en esta imagen de ecografía bidimensional, ¿sí? En plano longitudinal, no debe ser mayor de 2 hasta 4 milímetros, ¿sí? Y su prolongación no debe ser mayor de 8 a 10 milímetros en una medición longitudinal, ¿sí? Siendo esto un punto de referencia normal debido a que no afecta propiamente el canal medular, ni tiende a aumentar o expandirse su área. Tenemos acá también lo que es un quiste, la presencia de un quiste, lo que es el filum terminal, que se caracteriza a finalizar el cono medular, una imagen ovalada de, valga la redundancia, aspecto quístico, contenido anecoico, bien delimitada, ¿sí? Que se referencia en esta imagen de ecografía longitudinal bidimensional. Tenemos también lo que son la presentación de pseudomasas posicionales por aglutinación de raíz nerviosa, que cambia en virtud, como su nombre lo indica, de la posición, ¿sí? Donde vemos que la aglutinación se presenta en determinada posición, por ejemplo, acá el paciente en decúbito lateral, se aglomera, se aglutina y se ven como si fuera como si tuviera un aspecto de masa, ¿sí? No es una masa per se, sino un área o una estructura que aparenta hacerlo, ¿sí? Que al cambio de posicionamiento, como podemos observar en este seriado de imágenes de ecografía bidimensional en plano longitudinal, vemos que estrecha acá en la primera imagen disminuye lo que es el calibre del área donde debería estar el líquido cefalorraquídeo,
Y acá, al cambiar la postura, se evidencia el área hipoecogénica, que nos identifica el fluido cerebroespinal, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo, perdón, y la disminución de la aglomeración o la mejor división de las estructuras medulares, de los tractos fibrosos neuronales. En la otra imagen tenemos también lo que es la presentación de un tracto pseudosinusal, que como podemos ver, desde que estas áreas no afectan lo que es el canal medular, no tienen significado clínico ni patológico, ¿sí? Entonces tenemos acá lo que es también la variante del tracto, de un tracto fibroso sobre la piel, que conecta lo que es sobre la piel a nivel y que conecta lo que es también la parte externa, los planos superficiales y lo que es el coxis o lo que es el hoyuelo sacrococcigio. Acá el hoyuelo glúteo, ¿sí? El hoyuelo glúteo o el área cóncava glútea, ¿sí? Y el tracto pseudosinusal, que en ningún momento, como podemos referenciar acá, tanto en la ecografía bidimensional como en la imagen de resonancia magnética ponderada en T2 en un plano longitudinal, en un plano sagital, ¿sí? Podemos observar que entra en contacto, en ningún momento entra en contacto con el canal medular, ¿sí? Tenemos acá un cuadro que se nos referencia respecto a las indicaciones clínicas que tiene y los criterios que se deben tener en cuenta para el ordenamiento de estos estudios, principalmente la ultrasonografía espinal y la resonancia magnética. Tenemos que deben haber estigmas cutáneos y el riesgo espinal de disrafismo, que usualmente se caracteriza por dos factores per se. Lo que son los factores internos y externos, ¿sí? Factores internos usualmente por los antecedentes genéticos, ¿sí? Y factores externos principalmente dados por el 98% de los casos por la ausencia o la disminución del ácido fólico, de la ingesta de ácido fólico de parte de la madre. Y lo que son también el consumo de ciertos tipos de medicamentos, principalmente anticonvulsivantes y antiepilépticos, como lo son el ácido valproico y la carbamazepina, y otros medicamentos hormonales, ¿sí? Durante la etapa de gestación, además de un estado de obesidad, alteración del azúcar, diabetes gestacional de parte de la madre. Tenemos bajos, medios y alto riesgo, ¿sí? Donde vemos que lo que es la foseta sacra típica no es un criterio, es un criterio de bajo riesgo. La hipertricosis moderada a este nivel, riesgo de bajo riesgo, la malformación capilar y el hemangioma menor de 2.5 centímetros específicamente y un área de nevus no son criterios altos, son de criterio de riesgo bajo para la realización de la ultrasonografía. La presentación de alguno de estos, sin la presentación de los posteriores, culminan principalmente en la no necesidad de una ultrasonografía, sino un seguimiento clínico en virtud de la necesidad. Tenemos también el riesgo moderado, tenemos estas áreas de lo que son una foseta sacral o una hendidura sacral atípica, lo que es la desviación del convergimiento o de lo que es la hendidura glútea, ¿sí? Y la hipertricosis severa, que como primer área necesitamos utilizarla como primer parada, primer estudio de elección, como se describía previamente, se requiere la ultrasonografía espinal al primer mes, idealmente, de manera ideal. Si sale normal, se detiene el estudio y se hace seguimiento clínico. Si es anormal, se considera complementar con la resonancia magnética. Y tenemos los altos riesgos, que ya lo que es el seno dérmico, el lipoma subcutáneo, la presencia de un apéndice cutáneo, lo que son más de 2 estigmas cutáneos propiamente dichos. La masificación lipomatosa o lo que es y el apéndice cutáneo principalmente, donde ordenamos la ultrasonografía, que en caso de salir normal se emplea lo mismo que en los riesgos intermedios, se hace seguimiento clínico. Y si es totalmente patológico, complementado con resonancia magnética, neurocirugía. Y en caso de ultrasonografía y resonancia magnética patológicas, culmina en neurocirugía, requerimientos de neurocirugía por el compromiso del canal medular. Tenemos en cuanto a la fosa sacra,
lo que son los criterios de típico, las características del típico y del atípico. Principalmente el típico tenemos que se localiza en una línea media, cerca al margen menor de 2.5 a 2.5 centímetros, con un diámetro menor de 5 milímetros, que no se asocia a masa. El 0.3% está asociado a un disrafismo. Y el atípico que tenemos que está por encima o lateral de la hendidura glútea, como podemos observar acá, y lejos del margen anal hasta mayor de 2.5 centímetros, con un diámetro mayor de 5 milímetros, que habitualmente se asocia a una masa cutánea, subcutánea, y con un riesgo de 4 a 5% de disrafismo. Tenemos respecto a los estigmas cutáneos de la línea media, estas son malformaciones que habitualmente se asocian a disrafismo y al síndrome de Baxter, lo que es prácticamente las malformaciones congénitas, ¿sí? De la médula espinal, de lo que son las anomalías renales, lo que son las malformaciones cardíacas, anomalías de las extremidades, ¿sí? Y las fístulas traqueosofágicas, que suelen ser criterios, y el ano imperforado, ¿sí? Que suelen ser criterios altos de este síndrome. Tenemos también la extrofia vesical, ¿sí? Y el síndrome de regresión caudal, que básicamente se caracteriza por la malformación anorrectal y la agenesia sacra. En estas fotos de imagen in vivo podemos observar lo que son las características de la foseta sacra atípica, ¿sí? Y de lo que la hendidura sacra atípica o foseta, y lo que es la presentación en la siguiente imagen de la masa subcutánea y el apéndice cutáneo típico, que puede desviarse a lo que es la línea media, por la línea media o lateral. En este seriado de imágenes tenemos la caracterización en una foto en vivo del apéndice cutáneo localizado hacia la línea media, que en una imagen de ecografía bidimensional en plano longitudinal podemos referenciarla a esta asociación con lo que es un bajo posicionamiento del canal medular, del cono medular, perdón, sin signos de cordón atado, ¿sí? Y un área discreta de siringomielia, que la vamos a explicar posteriormente. Acá tenemos también lo que es la imagen en transverso, ¿sí? Que caracteriza la siringomielia. Y en una imagen longitudinal, ¿sí? Podemos ver la referenciación del apéndice cutáneo, contenido graso y de tejido blando. En esta imagen de resonancia magnética tenemos la caracterización de los hallazgos ecográficos previamente visualizados de lo que es la siringomielia, ¿sí? A nivel del canal medular, intramedular, que llega hasta nivel de L3, y lo que es el área de apéndice cutáneo, ¿sí? Referenciado ya al final en el área glútea, propiamente dicha, la fosa glútea, que en planos ponderados, en esta resonancia magnética ponderada en T2, en plano axial, en planos axiales se caracteriza acá el área de siringomelia, que disminuye lo que es el diámetro del canal medular, de la médula espinal, ¿sí? Que disminuye no, sino se dispone adyacente al canal medular, y el área de apéndice cutáneo, adyacente hacia la línea media. Tenemos también lo que son las malformaciones vasculares de la línea media. Acá vemos que también se acompañan de lo que es la disposición baja del canal medular hasta nivel de L3, casi llegando a L4, sin hallazgos de cordón atado, ¿sí? En una imagen en A, en plano longitudinal de ecografía bidimensional, que en B podemos observar un patrón en mosaico al Doppler, ¿sí? Que se dispone principalmente hacia los planos superficiales y muy cercanos al canal medular, ¿sí? Que nos indican lo que es propiamente o es sugestivo de la malformación venosa, de la malformación vascular a esta área. Tenemos también un hallazgo incidental de infiltración lipomatosa a nivel del filum terminal, caracterizada en este plano transverso a este nivel. Que en resonancia magnética podemos observar ponderada en T1, plano sagital, y ponderada en T2, y en un plano transverso ponderado en T1, respectivamente. Caracterizamos y se da el diagnóstico definitivo de lo que es el bajo posicionamiento del cono medular sin asociación de cordón atado, y el área en T2 se puede referenciar mejor el área
estriada hipointensa, en ponderación en esta secuencia ponderada, característica a nivel de principal que compromete tanto plano profundo como plano superficial, característica del patrón de malformación vascular. Que en el plano en T1, plano axial, ¿sí? Ponderado en T1, podemos ver la infiltración lipomatosa adyacente a lo que es el filum terminal, a este nivel. Tenemos otro cuadro que es la clasificación del dirrafismo espinal, que lo tenemos como concepto de un desarrollo embriológico anormal de lo que son este conjunto de estructuras, las vértebras, el cordón espinal y los tractos nerviosos. Vemos que se dividen en abierto y cerrado. En lo que respecta a abierto, el uso de la ultrasonografía espinal es muy limitado por la calidad de los componentes y la pobre diferenciación de los mismos, donde tenemos principalmente las malformaciones vertebrales, las mielosquisis, el mielomeningocele, ¿sí? Y a nivel cerrado, ¿sí? Presenta como principal característica la integridad de la piel, donde podemos caracterizar lo que son las masas subcutáneas y las que tienen masa subcutánea y las que no tienen masa subcutánea. Las que tienen masa subcutánea caracterizada por lo que es subdivididas en lo que es el lipomeningocele, el meningocele, el mielocistocele terminal, la lipomelosquisis, y las que no tienen masa subcutánea, que son propiamente el lipoma, que puede localizarse a nivel intradural, intramedular y el filum terminal, también la regresión caudal, el seno dermoide, ¿sí? El seno dérmico, perdón, y el cordón atado. Respecto principalmente a lo que es el cordón atado, tenemos que se acompaña del cono medular, se caracteriza por el cono medular por debajo y a nivel de L2, L3, con una falta de estrechamiento normal del cono medular, y tenemos que la médula, como el cono medular y las raíces nerviosas, se desplazan hacia posterior de su espacio, del espacio intrarraquídeo, ¿sí? Y se asocia principalmente a lo que es el lipoma del filum, el fibrolipoma y los lipomas intraespinales o el ano imperforado. Tenemos acá lo que es la hendidura sacra atípica en un paciente in vivo, una foto in vivo, y en la siguiente imagen de ecografía bidimensional, en plano longitudinal, tenemos lo que es la disposición posterior del cono medular, casi llegando a nivel de S1, ¿sí? Y lo que es un área de siringomielia intraespinal. Podemos observarla acá de manera discreta, la separación discreta de ambas bandas ecogénicas. ¿Qué en resonancia magnética? Finalmente, acá a nivel ponderada en T2, imanes ponderadas en T2 con saturación grasa. Acá en saturación grasa podemos observar el área de cordón atado, ¿sí? Dispuesta posteriormente, casi a nivel de L5S1, ¿sí? Y lo que es el área de siringomelia, que se caracteriza mejor a lo que es acá en un plano transverso, ¿sí? Donde tenemos como punto de referencia de donde debe estar localizado lo que es el canal medular, ¿sí? Acá a nivel de línea media, pero acá vemos que está mayormente dispuesto en plano posterior, con el área de siringomelia asociada, por detrás de esta línea de referencia, esta línea roja. Tenemos acá en este seriado de imágenes de ecografía, también el paciente presentó lo que era la disposición bueno, aparte de la disposición acá en ecografía bidimensional en plano longitudinal del cordón atado a nivel de L5, también un ano imperforado. El ano imperforado acá hace referencia en un estudio que se llama, en el gráfico B, un estudio que se llama enterograma, que básicamente es la placa lateral tomada en decúbito dorsal, ¿sí? Donde vemos lo que es la caracterización de la foseta anal, o sea, el área donde debería estar el ano, ¿sí? Caracterizada por esta estructura hiperdensa o esta placa hiperdensa, y se mide la distancia ya en culmina lo que es el gas a nivel del ciego, ¿sí? A nivel del área cecal, que esto nos ayuda más que todo a definir el tipo de procedimiento que va a tener el paciente, porque esto es más que todo clínico, el diagnóstico de ano imperforado. Tenemos respecto al seno dérmico, que es un tracto con revestimiento epitelial entre la piel y el canal espinal, ¿sí?
En este seriado de imágenes de ecografía en A y B, ¿sí? Ecografía bidimensional en plano longitudinal, tenemos una prolongación de lo que es el filum terminal, ¿sí? Acá, que tiene contacto con la parte externa. Acá tenemos la mejor referenciación de este hallazgo con lo que son la localización, esta línea puntiforme, ¿sí? Punteada, que vemos la disposición hacia planos superficiales, lo cual entra en contacto propiamente con el canal medular, por lo cual se hace una consideración clínica patológica, al aumentar el riesgo principalmente de meningitis y hasta un 50% de meningitis principalmente por el contacto propio con el exterior. Que en imágenes de resonancia magnética ponderada en T2, ¿sí? Alta definición, tenemos la mejor caracterización de lo que es la extensión intraespinal y el tracto fibroso que entra en contacto con el exterior. Y acá en un plano transverso, el tracto fibroso ya entrando casi lo que es un contacto directo lo que es la hendidura anal, glútea, perdón. Acá en la ecografía, en una comparativa de ecografía en plano longitudinal, ¿sí? A nivel de L3, L4, enfocada en L3, L4, podemos ver lo que es el cono medular, la referenciación de este tracto y el seno dermoide que tiene contacto con el canal medular a este nivel. Que en resonancia magnética, en plano longitudinal, podemos observar el contacto o la adyacencia propia de lo que es el seno dérmico con el saco dural a este nivel, el saco tecal y el contacto propiamente con el filum terminal y parte el filum terminal, perdón, el filum terminal propiamente dicho. Que en un gráfico podemos observar lo que se evidencia acá en las imágenes, en el estudio imagenológico. El seno dérmico con contacto plano superficial y el contacto propiamente con el saco tecal. Respecto al fibrolipoma del filum terminal, tenemos que entre el 1.5 y 5% de pacientes son asintomáticos, ¿sí? Y es una variante normal si no presenta cordón atado. El problema es que la gran mayoría, hasta en un 35% de los casos, se escribe en la literatura, presentan hallazgos de cordón atado. En esta imagen, básicamente de ecografía bidimensional, en plano transverso, en plano longitudinal, y en plano longitudinal acá mejor referenciado, podemos observar lo que es el área ecogénica, ¿sí? Hiperecogénica a nivel intramedular, ¿sí? A nivel, a nivel intratecal adyacente a lo que es el filum terminal, ¿sí? No, en conjunto con el filum terminal, podemos observar el área longitudinal hiperecogénica donde no debería estar, donde debería exponerse solamente el filum terminal. Que acá en esta área de referencia se ven discretamente artefactado de solución o sin continuidad por lo que son la sombra acústica posterior, pero referenciado o muy parecido a lo que era el aglomeramiento de los tractos fibrosos, pero que con la terminación del cono medular adyacente a estas. Que en un seriado de imágenes de resonancia magnética podemos observarlo, caracterizarlo mejor como un área filiforme, hiperintensa en imágenes ponderadas en T1 e hipointensa en imágenes ponderadas en T2, ¿sí? Ya que se asocian fuertemente a lo que es tejido fibroso, ¿sí? Tejido fibroso acompañado. Lo que correspondería al filum terminal, dando como diagnóstico definitivo de esta entidad. Que en plano axial, en imágenes en C y D, ¿sí? De imágenes ponderadas en T1, podemos observarla como un punto, una zona redondeada, hiperintensa, ¿sí? En lo que se refiere, en lo que concede en lo que es el área del filum terminal. Lipoma intraespinal tenemos que corresponde se presenta está asociado al más de 20-50% de los dirrafimos espinales ocultos y muy fuertemente asociado a lo que es el cordón atado. Tenemos tres tipos, puede localizarse a nivel intradural, intramedular y del filum terminal. En este seriado de imágenes, en esta imagen en vivo, tenemos que en este paciente que aparte de estar asociado a masa subcutánea y el apéndice cutáneo,
podemos observar en un seriado de imágenes de ecografía bidimensional, longitudinal y axial, lo que son signos de cordón atado, ¿sí? Y el lipoma intraespinal, casi en adyacencia a lo que es el más abajo del nivel S1, ¿sí? Que se caracteriza acá como un área discretamente ecogénica, en lo que debería corresponder la terminación espinal, ¿sí? Y vemos acá que en imágenes en resonancia magnética, acá lo que es en plano sagital y en plano axial, podemos caracterizarlo mejor acá con el asterisco, un área de terminación del filón terminal propiamente dicho, pero que se discontinúa por esta zona discretamente entre heterogénea y con área hipointensa y área hiperintensa, ¿sí? Acá al nivel principalmente terminal de estas estructuras que en un plano axial podemos poner ante uno, se caracteriza mejor con estas áreas irregulares. Tenemos el liepomielocele, que se asocia principalmente a médula espinal anclada de baja altura, ¿sí? Con raíces nerviosas que se hernian a través o discurren a través del defecto a nivel de la cauda equina y se asocia también a lo que es el lipoma intraespinal. Acá tenemos lo que principalmente son la presentación de los procesos espinosos, ¿sí? Con un área de ausencia de los mismos, de los elementos posteriores, ya a nivel más bajo, ¿sí? De lo que correspondería básicamente el L4, L5 y ya en unión de S1 acá en un plano longitudinal de ecografía bidimensional y la caracterización de esa masa, tanto longitudinal como axial, del lipoma intraespinal, como un área de masificación ecogénica con áreas ecogénicas bien delimitadas por un halo hipocogénico. Que en resonancia magnética podemos observar el lipoma intradural mejor referenciado, una imagen de aspecto sacular, ¿sí? Aspecto sacular con el área de ausencia de los elementos posteriores y hallazgos de cordón atado a nivel de S2, ¿sí? Eh, que ponderaban acá en T1, se presenta hiperintensa, contenido hiperintenso, y en T2, que se presenta con contenido isointenso y áreas de división de lo que sería también la plácoda o el contraste con la plácoda, que se caracteriza por ser unas banditas o unas fibras discretamente hiperintensas. Con la herniación propiamente, mejor caracterizada en esta imagen de los tractos fibrosos, que en planos axiales se denomina lo que es la expansión o el área que abarca este lipoma intradural. Acá ponderado en T1 y en niveles más inferiores, ponderado en la imagen ponderada en T1 en plano axial. El lipomelingocele tenemos que se caracteriza por ser una masa subcutánea con extensión intraespinal que se asocia principalmente a médula anclada y otras anomalías medulares, que contiene lo que principalmente es grasa, médula, tractos fibrosos y lo que el saco tecal, el saco dural. Y la protrusión de estas estructuras a través del canal terminal principalmente. Vemos que puede estar asociado a otras anomalías como las vertebrales, las sacras, las genitourinarias y las anorrectales. En este seriado de imágenes de resonancia magnética, acá en una comparativa con ultrasonografía fetal, resonancia magnética fetal, podemos observar la baja posición del cono medular, el área de siringomelia, ¿sí? Y el área de la masa subcutánea, que en resonancia magnética se caracterizó de una mejor manera lo que ya era el contenido del saco, acá en el nivel de lo que se vio en ultrasonografía como una masa subcutánea, el contenido del saco que ya dio el diagnóstico definitivo del lipomelingocele, que en imágenes acá de ecografía en otro paciente, ¿sí? Se caracterizó ecográficamente como una masa subcutánea con pobre caracterización, valga la redundancia, de las estructuras contenidas, solamente la ubicación, la localización de lo que era un área de siringomelia, ¿sí? Acá en un plano axial, ¿sí? De ecografía bidimensional, que finalmente, en conjunto con la resonancia magnética, se determinaron tanto la siringomelia con un cordón atado y el contenido
de la masa subcutánea a nivel bajo, ¿sí? A nivel sacro, a nivel básicamente casi de S2, a nivel de S2, con la ausencia de claramente de los elementos posteriores y la protrusión heterogénea predominantemente en lo que era la imagen ponderada en T2 en plano sagital. Que acá caracterizada por lo que es una ecografía bidimensional, ¿sí? Acá en la ecografía bidimensional, seguimiento de imágenes, podemos observar, en plano longitudinal, podemos observar baja posición del cono medular y el área circundante ecogénica en aspecto estriado que era sugestivo de lo que era el lipoma intraespinal, en la parte principalmente terminal, en lo que debería ir en adyacencia con con el filum terminal. Que posteriormente en otras imágenes, ¿sí? En plano longitudinal tenemos lo que ya es el meningocele, ¿sí? Y el saco tecal que, que entraba en contacto propiamente con el canal medular, tanto en B como en C, referenciadas. En resonancia magnética tenemos también lo que es el mejor, que nos ayuda a caracterizar mejor el linfoma intraespinal, ¿sí? Y la conjunción, la unión y la adyacencia, lo que era a nivel de L3, ¿sí? Que con una herniación mejor observada en lo que es en planos axiales de lo que era las meninges, lo que era ya básicamente todo el contenido y el área meningia protruida hacia los planos superficiales, caracterizados acá en T2, en imágenes ponderadas en T2. Respecto al meningocele, tenemos que la hernia meningia por zona que se protruye por la zona de defecto, ¿sí? Que se sitúa a lo largo de la columna vertebral e incluso el cráneo, ¿sí? Tenemos que hay tres tipos, el traumático, espontáneo y iatrogénico, ¿sí? Y que puede darse lo que son toda la extensión cráneo-espinal por ausencia principalmente o un defecto de los cuerpos, de los elementos posteriores, ¿sí? Que no se formaron. Acá tenemos en una imagen de ecografía, en planos longitudinales y en plano axial, lo que es la presentación de la herniación posterior de la dura madre con contenido predominantemente de líquido cefalorraquídeo, mayormente por ser líquido cefalorraquídeo, por lo que aparece de aspecto quístico, ¿sí? O de contenido anecoico homogéneo. Que en un plano axial, acá como podemos observar en la ecografía bidimensional, denota el tracto sinusal que ya tiene contacto con los planos superficiales. Referenciada principalmente y complementado con resonancia magnética, podemos ver una mejor caracterización de estas estructuras y el nivel de límite que tiene con el área de ausencia de los elementos posteriores, el tracto sinusal que entra en contacto con la superficie. Acá en un plano longitudinal, en una imagen de resonancia magnética ponderada en T2, que en planos axiales, ¿sí? En plano axial, puedo ver la caracterización tanto del tracto sinusal, como del meningocele que se forma a este nivel. Y el ocistocele terminal, finalmente, tenemos que es el dirrafismo espinal cerrado relativamente común, que se asocia al complejo OEIS, de lo que es también acompañado de lo que es el onfalocele, de lo que es la extrofia coanal, de la cloaca, perdón, de lo que son los defectos espinales y vertebrales y lo que es el ano imperforado, ¿sí? Tenemos que también se caracteriza por ser una dilatación quística, el canal central de la médula espinal con una herniación posterior de los elementos contenidos en él. Tenemos que también la consistencia principalmente es de saco revestido ependimario, ¿sí? O sea, más que todo se va a dar a nivel anterior. Acá lo podemos caracterizar en una ecografía bidimensional en plano longitudinal, el área de cística, de dilatación, ¿sí? de aspecto quístico, perdón, un área de dilatación con aspecto quístico a nivel del canal central, ¿sí? En lo que correspondería al área de canal ependimario, y las flechas que indicarían lo que es la ausencia de los elementos posteriores, por donde usualmente va a protruir este defecto. Acá referenciados en un plano axial, a nivel intramedular.
central. Que en imágenes de resonancia magnética, como podemos observar acá ponderada en T1, en plano longitudinal y ponderada en T2, podemos caracterizar mejor el área, la delimitación del área que protruye, ¿sí? Y el área de ausencia de los elementos posteriores. Básicamente a nivel de lo que correspondería L2 y muy cercano a S1. Que en plano axial, ¿sí? Podemos ver mayormente la delimitación de esta dilatación quística, predominantemente en el canal central al canal medular. Otros usos que se describen en el artículo de la ecografía, de la ultrasonografía espinal pediátrica, principalmente para el estudio de lo que son hematomas epidurales postpunción y lo que son los procesos, el absceso epidural. Tenemos que el hematoma epidural principalmente se caracteriza por ser un área ecogénica dispuesta a nivel posterior del canal epidural, propiamente dicho, posterior al canal medular. Tenemos como que en virtud del periodo evolutivo, ¿sí? Se van a identificar primariamente hiperecogénicas con áreas hipoecogénicas acompañantes, como podemos observar en la siguiente imagen con señal Doppler, ¿sí? Con señal Doppler que nos caracterizaría principalmente que se constataría como un área subaguda, un aspecto subagudo del área de hematoma, referenciado posteriormente. Tenemos respecto a la evaluación del absceso, que es un área ecogénica, casi parecida o que mimetiza mucho con lo que es con lo que son componentes de tejidos blandos a nivel ecográfico, donde tenemos principalmente acá referenciado en un plano axial, ¿sí? La asociación con edema o aumento de la cogenicidad de lo que son los planos musculares o los tejidos musculares, ¿sí? Que se acompaña a nivel adyacente, que se presenta adyacentemente a lo que es la espina, el cordón espinal, ¿sí? Un área posterior y un área anterior ecogénica, que en plano longitudinal se caracterizó como el área aumentada de ecogenicidad, característica de lo que es probablemente el absceso epidural. También tenemos que se pueden identificar lo que son tumores intraespinales, que acá en una ecografía en plano longitudinal, puedo ver lo que es el cono, el cordón, ¿sí? Y lo que son unas áreas discretamente hiperecogénicas que necesita sí o sí complementarse con una resonancia magnética, ¿sí? Que nos ayuda a caracterizar el contraste entre las estructuras por el efecto de desplazamiento de la médula espinal, ¿sí? Que acá en una imagen ponderada en T1, en T2, perdón, en plano sagital, ¿sí? Podemos observar el área de contraste entre lo que es el canal medular, ¿sí? Canal medular con la médula espinal y el desplazamiento que sufre a nivel posterior por el aumento, por el efecto de masa que genera lo que correspondió a un lipoblastoma, por esta final como diagnóstico definitivo en estudios histopatológicos. Tenemos como conclusión que la ecografía de la columna es una técnica estándar para evaluación óptima en bebés menores de 3 a 4 meses de edad, que tenemos, donde podemos diferenciar también lo que son el aprovechamiento de las ventanas acústicas en virtud del grupo etario que vamos a evaluar. El examen físico igual no deja de ser crucial para evaluar primariamente los estigmas cutáneos y los posibles factores de riesgo identificados con una anamnesis óptima. Y tenemos que las principales indicaciones clínicas se evalúan en virtud de los hallazgos semiológicos primariamente, ¿sí? Que nos ayuda ya a complementar y a crear un contraste y una mejor caracterización de un diagnóstico definitivo. Hay que tener en cuenta también lo que son las variantes normales, perdón, para evitar diagnósticos erráticos y tener en cuenta también el tipo de clasificación del dirrafismo espinal entre abierto y cerrado, que como decía previamente,
nos ayuda a caracterizar qué tan efectivo, qué tan adecuado es la toma del estudio y qué tan confiable va a ser el mismo para un diagnóstico posterior en conjunto del requerimiento del paciente y de la resonancia magnética conjunta. Bueno, muchísimas gracias.